Eugenia, yo. Bueno, por favor, chicos. Por favor, muestren. Si no tienen respeto por la gente, por lo menos por el invitado. Por el invitado, sí. Que es un científico. Fuerte el aplauso para Mariano Sesman, que está con nosotros. Bueno, Mariano ya estuvo, esta es la segunda vez. Segunda vez. Ya estás como en tu casa, Más Mariano. no estuve, sí, como en casa. Bien. Vamos a estudiar hoy Pasaste el casting. en profundidad. Sí. Eugenia, todo tuyo. No, vamos a hablar un poco de cómo influye la parte emocional en el deporte. Porque tiene que haber una influencia, evidentemente. Y además con otro tipo de cosas, como por ejemplo los colores. Yo estaba leyendo por ahí, por ejemplo, que en los deportes, vamos a suponer los Juegos Olímpicos. Sí. Viste que de repente se enfrentan el que tiene el cinturón rojo contra el que tiene, o la pechera roja contra el que Sí, tiene azul. sí. Y que el que tiene el rojo como que tiene más posibilidades de ganar. ¿Eso es cierto? ¿Es Sí, una sí, cosa? Para mí no, el que no, tiene sí. cinturón negro. Ah, un No, el que chiste tiene más. cinturón negro era mejor que el rojo. Eso es un hecho porque pelea mejor. Claro. Sí. Pero si agarrás dos que son iguales y a uno Claro. le pones remera roja y al otro remera azul. Siempre, viste que en los Juegos Olímpicos uno está de azul y otro está de rojo. En las luchas, en la lucha grecorromana, en el taekwondo, en el boxeo. Tiene un porcentaje. se da- y además se da al azar eso. Entonces, como se da al azar es como la localía. O sea, el que tiene remera roja tiene una pequeña sorteo. ventaja. ¿Pero y por qué tiene y en ventaja el de promedio. rojo? Vos podés especular, no se sabe bien. Una posibilidad es, viste, que cuando te enojas te pones rojo, cuando estás en un estado de ira, cuando tenés miedo estás pálido. Entonces hay una idea de que ancestralmente hay una intimidación hacia el oponente que viene de ciertos gestos, de ciertas posturas corporales y de ciertos colores. Viste, cuando vas a veces, yo me acuerdo cuando iba a jugar al fútbol, que ojeas un poco al rival para ver qué onda, son grandes, son fuertes y ya entras predispuesto de una manera de estos me van a pegar, me van a echar y salís de una manera. El rojo inconscientemente, aparentemente, te predispone en un lugar en el cual estás inhibido respecto del otro. Y esa inhibición hace que estés en... Ahora, Mariano, si esto está estudiado realmente, ¿no habría que modificarlo? Habría que modificarlo. Porque- y Que sí, los dos sí. tengan el mismo color. Sí, de hecho es como la localía. Es decir, la localía típicamente vos jugás cada uno de local y el otro de visitante, o jugás en terreno neutral, porque es local, no es que un equipo malísimo le va a ganar al Barça porque juega local, pero dado dos equipos más o menos parecidos hay un pequeño viento a favor, y esos vientos a favor Pero tratás de... Y eso no se traslada a otros deportes. No, Solam- eso probablemente sí, lo que pasa es que es difícil... Lo digo por ejemplo, el momento de Independiente, no quiero No, ser... pero podés pensar el de España también, por ejemplo. Digo, Ahí entonces está. tenés el de... Que Independiente justamente lo castiga más todavía que aún siendo rojo, le va como le va, como que con ese hándicap a favor. ¿Hincha de quién sos, Mariano? Yo soy, mira, en realidad yo soy hincha platense acá. Bien, así muy acá bien. con el señor Chatruc. Marrón, no damos referencia a la camiseta. Pero, ¿Qué quiere decir? es que el marrón se confunde con el rojo, ¿verdad? Es casi bueno, rojo. Ah, Una mira vos. preguntita te quería distorsionado. preguntar, pero vos decís que hay jugadores o algo que puede ser que esto que está diciendo vos lo usen o lo piensen o lo analicen al momento de ponerse una remera. Es Uno inconsciente. Un tenista, por ejemplo. Probablemente, viste que el potro usa ese amarillo fuerte que a lo Bueno, mejor Roger- a él le da una predisposición. Pero dos cosas distintas. Una es cómo a vos te hace sentir una vestimenta, Claro. que vos puedes tener tu remera de azul, y eso es un estado interno propio que te lo puede Acá, mejorar claro. algún tipo de remera. Otra es lo que le genera al otro. No, pero Yo creo que en el si vos uso pensás que hay un de... jugador que analice haga eso. adrede. Y algunos yo creo que lo debe hacer. ¿Sí? Justo charlábamos No sé, antes. pregunto. No, eso justo no lo sé. En el tenis, la estadística, como vos sabés, se utiliza mucho. Es decir, se utiliza mucho. En el fútbol no, por ejemplo. Como estrategia. Como Se estrategia de utiliza. saber, vos conocés más o menos cómo recibe otro rival, dónde recibe bien, dónde recibe mal, y a partir de eso vos haces una estrategia de acuerdo a una estadística de algo que vos conocés De del los otro. porcentajes En el de- vóley se hace mucho eso. No, pero esto puntualmente que yo te preguntaba era más por el tema de los Juegos Olímpicos, porque en ese caso no pueden tener el mismo color, como recién decía José, porque tiene que haber una diferencia para los espectadores. Uno está de rojo, uno está de azul. Eso siempre... Pero deberían ser colores que no den una ventaja respecto al Claro, otro. pero el rojo da una ventaja. Lo deberían cambiar. Hay un trabajo científico publicado en lo que es la gran revista de ciencia, como Nature, que es la revista donde se publicó esto. Y el último párrafo dice esto, dice, además de la relevancia que esto tenga para entender la psicología humana en el deporte, debería cambiar la manera que ¿Y cuáles se serían distribuye esos esto. colores? ¿Colores más neutros? No Colores sé. más neutros, Un verde. sí. Un verde, un amarillo. El rojo es un color muy fuerte. Es decir, el efecto más fuerte es el rojo. Ahora, Acá estamos, mira. ¿tenés, Este es el- tenés noción si algún deportista, previo a alguna competencia así olímpica, Ya lo cuando intuía. toca el rojo, digo, ya va medio mal predispuesto, al o no contrario. lo saben? No, no. Cuando Si no te le toca toca el rojo, cuando no le toca el rojo. Estas Cuando no cosas le toca el son, rojo. yo no creo que lo sepan. Si vos le preguntás a vos sos creo, futbolista, no Sí. cuando vos jugabas contra alguien que tenía remera roja, ¿vos te ponía mal? Creo que No, lo único cuando con Racing nos Claro, dieron un con poquito Racing, de el hijas clásico, sí, independientes. verdad. ¿Esto tiene que ver, Sí, tiene que ver con el toro? con el rojo del... Sí. Y probablemente el Pero rojo... enfurece. La gente No, que hace digo, estas cosas... Lo que sucede en la cabeza del toro es lo mismo que le sucede a un humano. Muchas de estas cosas están arraigadas desde hace mucho tiempo
y uno presupone que estas señales son señales que justamente no van en el plano racional, van en un plano embebido donde el rojo te genera cosas, donde ciertos olores y ciertas moléculas también te generan cosas que son irracionales, no es que las pensás, pero te ponen un cierto estado de ánimo y predispuesto para algo. Entonces, muy probablemente, yo no sé si justo el del toro, pero muy probablemente el miedo al rojo, o que el rojo sea un color temeroso, es algo que trasciende nuestra cultura y que va incluso que trasciende quizá nuestra propia especie. La sangre, cosas La como... sangre. No, eso es... No, y el que te pones rojo, ¿viste? Donde pones un estado de ira, si vos ves a alguien que está todo rojo, estás furioso, te retraes. Si vos ves a alguien que está blanco, pálido, medio azul, atacás, tiene miedo, te teme. Es decir, es por eso es razonable que Recién José preguntaba si los jugadores saben. Yo creo que evidentemente, salvo que haya alguno muy estudioso de este tipo de temas, son cosas que suceden en el inconsciente. Es decir, no es que el jugador o el que va a competir piensa realmente eso, ni se le pasa por la cabeza. En el fútbol es un deporte muy racional, donde tiene mucha mística. Hay muchos otros deportes donde el uso de la estadística cunde mucho más. Charlamos antes del tenis, el vóley, el hockey, por ejemplo. El hockey, el básquet, tremendamente. Es decir, una decisión en el básquet no se toma diciendo, bueno, hacé lo que te sale, lo que te venga. Está totalmente normatizado, estereotipado. Sabés que si entra Manu por acá y en este lugar, tiene un 78% contra que si se la da al otro y jugás de acuerdo a la regla. En el fútbol no, charlábamos antes, por ejemplo, en los penales, que es el ejemplo clásico. Vos podés hacer estadística apenas, no sé si se acuerdan del dramático partido entre Argentina y Alemania en el Mundial que tenía. El tipo le dijo, mira, tirate a la izquierda porque 64% de las veces patea a la izquierda. Cuando patee Crespo, tirate arriba, cuando patees te quedate en el medio. Y los tipos actúan de acuerdo al libro, porque actuando es como el póker, que acá sé que vos sos un gran jugador de póker. Vos jugás de acuerdo a la estadística, hay dos cosas, hay una estadística universal, donde tienden a patear casi todos los jugadores, y además de eso hay una estadística de cada jugador, que si vos la entendés tenés un montón de ventaja. Eso en otros deportes es norma. Es decir, en otros deportes las decisiones se toman de manera racional, tomando en cuenta casi todos los datos que puedes tomar. El fútbol todavía tiene esa cosa en el público, en los técnicos, en los jugadores mismos, creo, de confiar mucho más en la intuición y como de desarraigarse de la estadística. De hecho, en los penales... eso te iba a preguntar, para el arquero se tiene que quedar en el medio, por la estadística. El arquero... Lo mejor que puede hacer es quedarse en el medio, cosa que nunca hace. Claro, es decir, es lo que menos hace. Se vuelcan. Obviamente, si el arquero se quedase todo el tiempo en el medio, se vuelve muy predecible, entonces le pateas despacito al costado y ya está. Pero los arqueros nunca se quedan en el medio y un montón de estadística de miles y miles de penales. Vos te fijas, cada vez que el arquero se tiró para un lado, lo atajó no, se tiró para otro lado, lo atajó no, se quedó en el medio, y lo que más le rinde es quedarse en el medio. Porque cuando se tira al costado tiene muy poca probabilidad de llegar. Claro. Entonces, está bien pateado, es muy difícil. Está bien pateado, no llegás. Si te quedas en el medio, los jugadores patean menos al medio, pero cuando estás al medio y patean al medio, ahí la agarrás. Claro. Entonces esas dos cosas juntas hacen que debías quedarte muchas veces en el medio. Lo interesante es por qué no lo hacen. Y hay dos razones. Una es que no saben esto. Pero aún si saben esto, no es igual si vos no atajas un penal tirándote que quedando en el medio. Si quedas en el medio sos un pajete, digo, te dicen... ¡Para moverte, viejo! Bueno, y ahí está el tema que es clave, que es para quién está jugando el arquero. ¿Está jugando para la grada, para la hinchada, para su propia gloria? O si está jugando para optimizar las chances del equipo. ¿De ansiedad también? De tirarse, digo, que la cabeza le funcione como... Y viste que el arquero primero siempre se corre para un lado como para atrás, que es la otra cosa. El penal es una especie de charla, de diálogo. Ahí estábamos viendo el penal de Abreu, no sé si el que lo visto contra Gana. Claro, contra Gana. Si el arquero o la selección hubiera hecho una estadística de Abreu, hubiera sabido que él patea mucho los penales. Abreu es mucho peor. Porque Abreu, cuando pateó ese penal contra Gana, ya todo el mundo sabía que le iba a picar. Todos los sudamericanos. Una cosa es la estadística de todos los arqueros. No, pero ellos también. Es decir, si Abreu, 1 de cada 3 penales te lo pica, la estadística dice que lo que vos tenés que hacer para mejorar las chances es quedarte en el medio, y si no te la picó, mala leche. Pero eso es lo que tenés que hacer. Y eso es lo que los arqueros sistemáticamente no hacen. Claro. Zidane Qué loco. picó, bueno, el más loco de todos fue Zidane, que eso la gente se le olvida. Zidane, en el partido que lo echan por el cabezazo a Materazzi, patea un penal y la pica. En la final de la Copa del Mundo, el flaco, imagínate el estado de locura. Lo que es increíble eso, mira, para decirte es, Zidane es un flaco que es un profesional, en ese momento el máximo profesional del más grande de los deportes. Y lo increíble es que Zidane en ese momento actúa como un nene. Como un niño. Actúa cuando deseo decir, bueno, yo te la voy a picar. Voy a ser como un grande, te lo voy a picar y listo. Y esa es la irracionalidad del fútbol. Es como que hay no analiza el momento que se está también, porque es... No sé qué probabilidades hay de picarle y meterla. Y el tipo probablemente no debe ser un porcentaje muy alto. No tenía que picarla. Eso es lo que te digo. Es una...
Es como una tomada de pelo grosso. No, porque aparte picarla... Creo que tiene que ver con cada lugar, con la idiosincrasia o con la misma, qué sé yo, los alemanes son más mentales y por ahí necesitan una estadística de mirar el latino. El latino creo que se muere si le empiezan a decir todo, ¿no? Sí, pero es más desordenado. Bien, pero eso es un estigma también. Una cosa es, está bien que el técnico, por ejemplo, diga, si yo tengo un jugador al que le digo, le quemo mucho el bocho y le digo un montón de cosas, por ahí lo voy a confundir y va a patear mal. Y el técnico puede decir, con este jugador mejor no le tengo que decir nada. Pero el técnico tiene que saber eso. Y tiene que, una cosa es decidir que vos querés obrar sin estigmatizarlo mucho al otro en lo que tiene que hacer, y otra cosa es ser ignorante. Es decir, yo creo que en cuarto de final de la Copa del Mundo, vos no podés ser ignorante y no conocer la estadística. Podés decidir no actuar respecto de esa. Es decir, este jugador, que es un jugador latino en la imagen de como nosotros lo imaginamos, es mejor dejarlo porque yo a Messi le digo mucho, por ahí no juega bien. Entonces eso sí puede ser. Bilardo, por ejemplo, Bilardo era así, ¿no? Operaba de esa manera, pero estudiaba todo. Yo creo que, bueno, Bielsa también tiene esas cosas. Yo creo que la mayor cantidad de cosas que uno pueda no dejarle librado al azar es mejor, digo, achicar el margen. Entonces, por ejemplo, el técnico alemán o los auxiliares, o el entrenador de arqueros, el que le dijo a Lehmann, mirá, en los penales, hace esto, y le dio el papel, hizo lo que debía. Después está en Lehmann si le hace caso o no le hace caso, y cuán profesional es, y cuánto el tipo cree que va a mejorar si no le da bola a eso y piensa en la intuición. Pero por lo menos alguien se lo dio el papel, con la estadística. Puede hacer lo que quiera. Isquia con Bianchi en Boca lo hicieron en la final de la Libertadores, con Córdoba en el arco, estaba Isquia atrás tirándole... Porque además es cierto que, la data. Lo decíamos recién, es cierto que después el jugador puede improvisar. Ahora, si vos ves que el 70% de las veces el tipo patea ahí, en una situación tan drástica como es una final o un partido de esa, va a ser lo que más cómodo le sale. Entonces, lo más probable es que haga eso. Soy un genio. Hay muchos entrenadores. En el tenis hay muchos entrenadores también que te dicen, o sea, antes del partido, para darte una información plus. Después, si vos la querés agarrar, la agarrás o no. Pero dice este tipo, en los momentos importantes de un break point abajo, por ejemplo, que es el punto para que viene el saque, el 80% de las veces te saca acá abierto, fuerte acá. Porque está estudiado. No, porque claro, es que el tenis se nutre mucho más de eso. Muchísimo. Después el jugador no te vas a ganar eso, pero es una información que vos tenés, que te sirve para mí. Cuanto más información tengas, mejor. Hay veces que vos tenés que salir de eso. Por ejemplo, me acuerdo en el tenis, cuando Djokovic perdía contra Federer 40-15 match point en la semifinal de hace 2 US Opens, que hizo un resto increíble, no sé si alguien se acuerda, hizo el tipo Y ahí se volvió loco Djokovic, porque es una situación en la cual, si vos estás 40-15 contra Federer en contra, match point, semifinales del US Open, quizá ahí tenés que decir, bueno, me la juego la vida, tiro, matar o morir, y el tipo toma una decisión que la tomás solo en ese contexto, en la cual decís... Pero fuera de eso, casi todo el partido vos tenés que jugarlo de acuerdo a cierta regla. Y fíjate, en Argentina las leonas juegan de acuerdo al libro también. Por eso yo creo que el pensar que hay un rasgo latino como si la racionalidad no fuese latino, como si la... Yo creo que eso no nos ayuda. Sin desvalorizar. A ese nivel. Ojo, yo tampoco... Igual gracias, Mex, por tu opinión. Es una estupidez. Pero gracias. Está bien lo que dice. No, estoy hablando de otra cosa. Es como Federer o como Estamos hablando de profesionalidad al máximo. Un teutón es diferente a un latino. No es que tiene otra cabeza. Lo que es seguro es que es como decís vos, yo creo. Por eso los alemanes nos ganaron ese cuarto de final. Yo creo que tengo todavía un dolor tan grande que uno quiere... Y tampoco, ojo, yo estoy diciendo no hay que normatizar el fútbol. Yo creo que el fútbol no funcionaría bien si todos los jugadores juegan como robots. Pero eso no quiere decir que vos no tengas que ignorar cierto... muy así. Yo creo que a veces en algún lugar del campo, sobre todo en la ofensiva, hay que dejar un poquito librado la inventiva de los Otra cosa es que el penal, un jugador patea más o menos 80 kilómetros por hora. Eso quiere decir, el momento que lo patea, el momento que llega al arco son 400 milisegundos. Nada, una fracción pequeña de segundo. O sea que la decisión está tomada. No es una situación en la cual yo te digo, tenés un jugador que viene en carrera y está decidiendo en el momento y ahí está haciendo arte. El tipo toma una decisión. La pregunta es si esa decisión la toma diciendo, mi feeling es este, o si la toma conociendo diciendo, este tipo suele patear en ese momento y se tira para ese lado en ese momento. Depende, hay algunos pateadores, el caso de Maradona, Ortigosa también, que en el momento de pegar podían cambiar. Son contados. No es mi caso. Porque cuando llegaban a la pelota tenían la capacidad de, si veían que el arquero se movió, cambiar. Pero es muy difícil. En general vos elegís un palo y pateás. No, pero yo hablo del arquero. Digo, el arquero toma la decisión. De hecho, el arquero toma la decisión en el momento que el jugador viene en carrera. Y ahí toma un feeling. Por el momento salió la pelota, salvo alguna de esas que tira la pata, el jugador no tiene que cambiar y esencialmente es un tiro balístico. Se la jugó y para un lado fue. O sea, no hay tiempo para reflexionar. Tenemos que hacer una pausa. Eso lo decidí en una fracción de segundo. Dije, es ahora. Así que, si tenés una pregunta, gancho. No. Vamos a la pausa, lo quería dejar en evidencia. Y enseguida regresamos. ¡Dale! Él no es...
La música del 80, Qué una lindo. década Qué Me década. encanta. Qué década. fantástica. Le contamos un poco a José que no había nacido. José es muy chico. José tiene apenas 28 años, entonces no Me sabe. acuerdo yo cuando la vi en la ¿Qué cancha. más bailábamos en el boliche? Exacto. Sí, Bueno, igual bailaba. y la más grande del grupo, que es Euge. 43 tengo. Tu década fue la del 70, ¿no? Ahí la rompiste. Más o menos sí, ahí perfecto. Bueno, y en la década del 80, bueno, se la perdió Mex porque ya era grande. Decía Vivió esto. del 60, 70. Él vivió la de los ¿Cómo el 60. mato? Hoy estoy mal. No, no. Che, ¿qué onda el 60? ¿Cómo fue esa década, Mex? Contanos un poco. 60. Y ahí tuve mi primer hijo. Beto, que tiene hoy 47. Bueno, recién estábamos hablando un poco de mezclando los deportes y demás. Y hay una particularidad, lo tenía anotado ahí. De todas maneras creo que es un poco, lo voy a contar, pero me parece que es un poco obvio y de sentido común. Porque tengo escrito aquí. Los medallistas. Los medallistas de oro son los que más sonríen en el podio. Los que ganan la medalla de plata, los que menos sonríen. Y los que tienen bronce sonríen más que los de plata. Y eso es lógico, porque los de plata perdieron. No, los de eso- bronce ganaron. No, eso sí, ponerle cuando hay partido por el tercero, una carrera, no. Si vos tenés una carrera, corren los 10. Uno llega primero, uno segundo y Y uno pero eso tercero. también tiene que ver, me imagino, no lo hablamos. Pero digo, cuando vos estás tan cerca de salir primero, Eso salís es, segundo, eso sí, eso es la te sí. mata. cercanía de- Ahora, No, por salir eso vos tercero es decís, una alegría, está porque bien vos no lo que estabas decís. en El el de primer bronce lugar. como que zafó, claro. Lógico, por eso es intuitivo, tiene algo de razonable, pero en realidad está mal, porque vos decís, el que ganó más guita es el de segundo. oro, es el que más sonríe, el segundo es el que sonríe un poquito menos. No, la el tercero medalla de plata no la todavía. quiere nadie. Pero la medalla de plata no la quiere nadie, No la quiere nadie. efectivamente. Y eso, más se nota cuando vos jugás una final. Que en no, un si la montón de jugás casos. eso es obvio, porque vos ya tenías el oro, la plata Claro, estaba te asegurada. arrebataron el oro, Y ahí te arrebataron flaco. el oro. Pero aún cuando no, No, pasa claro. eso, y cuando es una carrera que vamos todos, llegamos, el que llega segundo... Ya lo dijo, no lo repita de vuelta, ya lo dijo. No deja de pensar Van eso. 10 y el tercero así. Claro, el tercero dice, llegué, pero perdón, clasifiqué yo ya- entre los Claro, tres. está. Yo hice Claro, la pregunta claro. que la producción estaba enloquecida por hacer y dije, es una pregunta sonsa. No. La voy a hacer. No, igual. es onza, Mira, pero mira, bueno. yo te doy un ejemplo de la vida. Esto es una cosa muy estudiada en la economía, más allá del deporte, donde el valor que vos le asignás a las cosas no es absoluto, sino que es relativo a otras cosas. Por ejemplo, a vos te da un aumento del 15%, no hay inflación, te da un aumento del 10%. Estás contento porque te acabo de aumentar. Salvo que a tu compañero le aumentaron 20%. Y ahí ya no estás contento. De hecho, muchas veces estás triste. Porque vos no estás evaluando lo que deberías evaluar, que es tu propia realidad. Me puedo comprar la casa que después la voy a asegurar con todo lo que quiero. Le puedo mandar a mi hijo a un colegio mejor. Puedo irme de vacaciones al lugar que quería. Sino lo que estás pensando es relativo a otra cosa, que en realidad no importa tanto, tu felicidad normatizada a eso. Y eso es, en algún lugar, visto desde la economía, de las decisiones, irracional, porque lo que importa en realidad no es esa comparación que vos estás haciendo, sino algo relativo a tu propio Y lo que ingreso. pasa es que nosotros no somos racionales. No, justamente ese es el punto, no somos racionales ni en la vida, No. ni por lo tanto somos racionales en el deporte. En realidad, si a vos te dan un aumento del 10%, a tu vecino el del 20%, pero él esperaba un 30%, ahí sí estás contento. Porque a él le dieron menos de... Entonces todo tiene como un montón de normalizaciones Bueno, donde... y en esto entra esto de, bueno, errar por poco te da más bronca que errar por mucho. En Sí. definitiva, es lo mismo. Sí, o como por ejemplo, vos perdés un avión por 1 minuto o por 2 horas. Claro. Si lo perdiste por 1 minuto te querés matar. Sí, claro. En realidad es lo mismo. Es lo mismo, lo perdiste. Perdiste un avión. O sea, lo que importa es que vos tenías que estar en un lugar. A lo mejor es bueno porque vos no querías ir, a lo mejor era malo, pero vos no pudiste. La única realidad en tu vida es que ese lugar al cual querías ir vos no pudiste ir. Claro. Internamente, desde tu construcción psicológica, ¿y qué es lo que pasa? Es parecido a los arqueros con el penal. En el que vos lo perdiste por 1 minuto, vos decís, si yo hubiese llegado a ese semáforo que yo no llegué, sentís que había una acción tuya posible que no hiciste, que es lo mismo que el arquero que por lo tanto se tira porque la tocó dice, si yo me podía tirar, ¿por qué no me tiré? Es decir, uno no asigna el valor de las cosas cuando uno toma decisiones, sino que asigna cosas relativo a cierta norma que vos te puedes imaginar. Sí, claro. Lo que pasa es que se altera el ser humano por no poder definir el destino, ¿no es cierto? El futuro, que es lo que constantemente estamos haciendo todos, ¿no? Deben estar el lunes entrenando ya los jugadores para jugar el fin de semana y están con la cabeza en algo que se sueñan y todas las noches cómo van a ganar. Sí. Y qué hacen y cómo va a ser el gol y el tipo que mete... ¿No? Es así. Se Sí, juntan sí, en están general- pensando, y después todo resulta otra cosa. Ahí ¿no hay es cierto? ciertas normas, Pero- por ejemplo, hay cosas que son simétricas, que deberían ser simétricas y no son, y también son irracionales. Por ejemplo, estos son casos yanquis, donde la bolsa es un medidor de la economía. Entonces vos tenés acciones en un lugar. Vos cambiás esas acciones, decís, apostás por otra empresa y cambiás a la otra empresa y te va mal. Parecido lo puedes pensar también en póker. Tenés acciones, te va mal. Entonces decís, te sentís pésimo, porque vos tomaste una acción donde perdiste tu guita. Ahora vos tenés acciones acá.
no las cambiás y te va mal, y a esta empresa le va mejor, no te sentís tan mal, porque vos no te sentís responsable de que vos tomaste una acción y que el resultado de esa acción es que te sentís mal. Entonces, la norma ahí es quedarse quieto. Porque si vos quedas quieto y no hiciste algo que empeoró las cosas, entonces hay ciertas cosas que uno puede arrepentirse de haber hecho. Típicamente, si yo fui para algún lugar y ese lugar era un lugar que estaba mal, yo tomé una decisión equivocada, me siento responsable y culpable y eso lo siento como que está bastante mal. Si yo no hice nada, esa es la norma, hice lo que había que hacer y las cosas fueron mal, entonces es culpa del universo, no es culpa mía y yo me siento mejor. Sí, pero si haces la movida y te sale bien, es un fenómeno. ¡Sos un fenómeno! ¡Soy Dios! No te para nadie. Ese es Zidane picando el penal. Esa es la locura del niño que apuesta mucho riesgo, todas las hace una línea, apuesta todas las fechas y dice yo me juego la vida en esto. Ahora, esto es algo que nos pasa generalmente, decir que bueno, el año que viene va a ser mejor. Y esto nos pasa en marzo nosotros. En marzo, no, este año está perdido. Vamos para el año que viene. O el lunes decir, la semana está perdida. Te quedás sin trabajar. No, ese es muy pesimista. Sí, año nuevo, técnico nuevo, pareja nueva, casamiento nueva, casa nueva. Cada situación, trabajo nuevo, vacaciones nuevas. Esto le voy a preguntar al invitado que viene después. Todas las situaciones que vos tenés, vos renovás cierto optimismo como si vos ignorases todo lo malo que te pasó. Y eso tiene que ver con, mira, viste, uno por ejemplo se va al campamento, hace mucho, todos durante el momento nos fuimos al campamento, y en realidad hace frío, te cagás de hambre, la pasás mal, es un horror, te llueve adentro de la carpa. Pasaron 2 años, mirás las fotos y decís, qué hermoso que era, qué increíble, qué bueno que estaba. No te acordás de todo eso. Te acordás de lo lindo, te acordás del fuego, vos te acordás de lo malo también. Sí, odio los campamentos. Alguna vez lo hice y después dije, no, nunca más. Claro, bueno, hay algunos que lo odian más del todo, pero hay muchos que negamos todo lo malo del pasado, recordamos lo bueno y eso nos permite seguir con un renovado optimismo, seguir subiendo montañas, básicamente. Un ejemplo, estas cosas, charlamos antes de que estas cosas a veces tienen un ancla muy antigua que tiene que ver, un ejemplo muy famoso de eso es tener hijos. Tener hijos es algo que vos conocés bien, que es como, es difícil. Tengo hijos por todos lados. Es difícil. Intentos por todos lados. Reconocelos, Mex. Es difícil y además es difícil para la mujer, el parto es muy duro. Las mujeres tienen una amnesia del parto, típicamente, donde se acuerdan de todo lo bonito y no se acuerdan del dolor, no se acuerdan de lo difícil que fue, de los vómitos, de no dormir. Todo lo que viene supera seguramente todo lo mal que uno la pudo haber pasado, digamos. En parte lo supera, pero la aventura es mucho más brava de cómo uno la recuerda. Cuando la recordás después, te la acordás de todo lo lindo, de todo lo bueno, pero tenés una especie de amnesia selectiva donde te olvidás de lo malo. Y eso lo que te permite es mantener cierta esperanza para seguir haciendo eso. Lo único que debe ser el ser humano, por lo menos, ustedes no, que el servicio militar, no somos seres humanos. Tienen recuerdos horribles, siempre. Hay un recuerdo horrible. Eso yo no lo... Pero yo vivió, fue una cosa de un hombre mayor que lo comunica, nada más. El año que me tocaba a mí se suspendió. Lo mismo que esta ignorancia de, por ejemplo, hay un montón de vuelta, la ignorancia de las estadísticas. Hay estadísticas muy robustas y claras que muestran que si vos mandás mensajito de texto en el celular mientras manejás, tu probabilidad de tener un accidente aumenta muchísimo. Claro. Todo el mundo manda mensajitos de texto por el celular. Digo, acá yo no quiero levantar manos, pero estoy seguro que... A partir de ahora no mando más. Hicimos conciencia ayer, creo. Y eso, ¿sabés por qué es Mex eso? Eso es porque cada uno supone, yo no voy a estar dentro de esa estadística. Uno supone que a mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar eso. Eso es parte del mismo optimismo. Sucede que uno niega las cosas malas. La gente, por ejemplo, hay un 40% de divorcios más o menos en el mundo occidental. Vos preguntale a alguien que está casando, ¿vos pensás que vos te vas a divorciar? Claro que no. No. Yo no. Eso le pasa al 60%. Yo soy del 60. Claro, yo soy del 90, pero no pueden ser todos el 60, pues son todos el 60 serían el 100. Entonces... Bueno, pero está bien, pero hay una cuestión también que qué bueno que no somos racionales, porque si no nadie tomaría ese tipo de decisiones. No me voy a casar porque el 40% se divorcia. Te quedas en tu casa aquí, no haces nada. Si fuera estadística... No, exactamente, a eso iba, si no probablemente haríamos... Es decir, esto es algo que tiene alguna razón de ser, que es que hay un montón de montañas que uno tiene que subir, que si uno piensa en lo que significa la subida a esa montaña, uno no las haría nunca. Es una especie como de locura necesaria para poder franquear ciertas montañas de otra manera. Pero hay cosas evitables. De hecho, en algunas cosas, el casamiento, por ejemplo, Zavala, o digo, lo de los mensajes sí es evitable. No, pero no, esa es la idea. La idea es que tomar conciencia de esto hace que hay algunas de ellas sobre las cuales uno puede intervenir. Es muy difícil igual, y otras sobre las cuales uno preferentemente querría no intervenir. Casarse, tener hijos, una cantidad de locuras que uno quiere hacer. Pero es necesario sufrir. Claro. Hay que sufrir. Sí, pero el celular se puede evitar. En general. En nuestra versión de Latinoamérica, que es el tango, hace falta... No, pero tú lo tienes que enfrentar, porque si uno es mental, no voy a tener hijos, porque no voy a casarme porque es todo un drama. No, él apunta más a las otras. Él apunta a la del celular. No estoy dando ninguna recomendación, o sea, no estoy dando ninguna recomendación y obviamente tenemos que... Lo que digo es, todos nosotros, cada uno, cuando estima sus probabilidades respecto de algo,
las hace pensando que a mí me va a ir mejor que el promedio. Claro. Y eso, como decís vos, es una especie de... es evolutivo, es necesario. Menos mal que tenemos eso, porque si no tuviésemos eso, pero eso mismo hace que en otros dominios que aparecieron mucho tiempo después, como el mensajito, uno puede repensarlo y decirlo, esto no vale la pena. O sea, quizás yo manejar borracho, una cantidad de cosas que a lo mejor... No, lo ideal sería tratar de utilizar el raciocinio y ser racional en cosas que realmente pueden generar un daño para terceros o para uno mismo. Y después hay otras cosas que uno tiene que dejar librada a lo que venga. No, y además, y que no valen la pena. Hay patriadas que vos querés hacer y vos decís, esta la hago porque la quiero hacer en mi vida y sos consciente de que la querés hacer. Pero otras, cualquier persona racional, si vos le preguntás fuera del calor de la situación manejando y vos le decís, ¿vos realmente aumentarías tu chance 2% de un accidente? ¿Es tan importante ese mensajito que estás mandando o ese tweet? ¿Vos realmente pensás que vale la pena o me dirías no? Es decir, vos seguramente pensás que no sé. Pero en el momento, olvidando todo eso y poniéndote en este pequeño rol de Superman que uno se pone suponiendo que uno es mejor que todos los demás, uno hace eso cuando en realidad, si vos pensás racionalmente, no valdría la pena. Son esas pocas cosas, quizás las que vale la pena intervenir y decir... Pero no hay una necesidad del optimismo, digo. Sí, hay una necesidad marcadísima del optimismo. Primero, para hacer esas cosas. Segundo, porque los optimistas son más felices en general. Tercero, porque a los optimistas les va mejor, porque hay una especie de profecía autocumplida, para empezar. No, y el deseo de exponerlo así para afuera también, le va mejor por eso. Sí, porque además, de hecho, el contrario del optimismo es casi la depresión. O sea, por eso, ojo, yo estoy, para dejar esto, me parece dejarlo bastante importante claro, tenemos que cultivar el optimismo. El optimismo nos lleva a conquistar planetas, nos lleva a hacer locuras que son necesarias para... Pero en algunas situaciones, mandar un mensajito mientras mandamos por teléfono no es la conquista de un planeta. Es una estupidez. Es una estupidez. Tomar y manejar. Y hay ciertas situaciones, como por ejemplo la adolescencia, donde esto se exagera mucho más todavía. Un adolescente no es un tipo que no entiende que hacer ciertas locuras está mal y no son riesgosas, lo entiende, pero de vuelta en el calor del momento olvida eso. Entonces, ¿cómo puedes hacer para, por ejemplo, una cosa que está bien es cuando te subes al coche, si no puedes evitarlo, meter tu teléfono en el baúl? Es como decir, bueno, yo no puedo evitar esto, decís, o meterlo en algún lugar en el cual no lo puedes acceder y lo sacás después. Eso es un clásico de la psicología. Si vos te fijás, el Ulises, que va con las sirenas y el tipo sabe que se va a tentar, sabe, yo no quiero tentarme, pero me voy a tentar porque soy humano y no puedo evitarlo, y el tipo se ata. El tipo literalmente se ata para... Y esa es una metáfora exagerada de algo que creo que en algunas situaciones podemos practicar, que es aquellas situaciones donde la psicología nos engaña y nos hace hacer cosas que realmente pensamos que no queremos hacer. Cosas no importantes estoy hablando. El ejemplo de vuelta, mandar un mensajito, quizá podemos actuar de una manera deliberada, diciendo, lo hago así para no tentarme en esto porque yo no puedo evitar hacerlo. El ejemplo más clásico de eso es el despertador. Uno no es una persona, uno es un conglomerado de personas. Yo a la noche digo, mañana me quiero levantar porque tengo ya el laburo. Suena el despertador y ya no soy yo, soy otro. Es decir, no soy aquel que dijo eso. Entonces, ¿cómo hace todo el mundo para eso? Pones 2 despertadores. Es decir, son técnicas para hacer, porque sabes que en el momento en el cual estás diciendo eso, no vas a ser el agente racional que eras cuando tomaste la decisión y te pones algún límite que te impida decidir mal, básicamente. Excelente. Muy bien, loco, muy bien. Sin despertadores. No, ese es el mensaje. ¡No laburar! ¡Claro! ¡A la muerte a los despertadores! Eso sí. ¿No puede venir más seguido? Sí, igual te quedó Ahora claro, se ¿no? va y se va. Para charlar de otros temitas. Ella tiene algunos Te vas a ir con Eugenia, por favor, ahora. Pagame una lista. Claro, no sé, es el programa para tu beneficio personal. Mariano, muchas gracias por haber venido.